el Evangelio según San Mateo. Voy a darle lectura al capítulo 1, Mateo 22, capítulo 1, y el tema que les voy a compartir hoy es la parábola de la fiesta de bodas. ¿A cuánto les gustan las bodas? A todos, ¿verdad que sí? Ahí en Illinois viene próximamente una boda, por cierto. Pero igual, mi amado hermano, también aquí en Minnesota hay bodas, y los que no se han casado también les pedimos que renueven votos, se comprometan aquellos que aún están casados solamente por el civil. Si no está casado por la iglesia, hermano, porque sabemos que hay parejas que aún no se han casado por la iglesia, les animamos y les apoyamos incluso, ¿ok? Yo pongo los frijoles. Abran su Biblia entonces en San Mateo 22, ¿qué les parece? Voy a compartirles la parábola de la fiesta de bodas, y esta es la número 16 de muchas que nos faltan todavía. ¿Ya abrió su Biblia? Abran su corazoncito, por favor, no se les olvide. Respondiendo Jesús les volvió a hablar en parábolas diciendo: el reino de los cielos es semejante a un rey que hizo fiesta de bodas a su hijo, y envió a sus siervos a llamar a los convidados a las bodas, mas estos no quisieron venir. Volvió a enviar a otros siervos diciendo: decir a los convidados: he aquí he preparado mi comida, mis toros y animales engordados han sido muertos, y todo está dispuesto, venir a las bodas. Mas ellos, sin hacer caso, se fueron, uno a su labranza y otro a sus negocios. Y otros, tomando a los siervos, los afrentaron y los mataron. Al oírlo el rey se enojó, y enviando sus ejércitos destruyó a aquellos homicidas y quemó su ciudad. Entonces dijo a sus siervos: las bodas a la verdad están preparadas, mas los que fueron convidados no eran dignos. Id pues a las salidas de los caminos y llamar a las bodas a cuantos halléis. Y saliendo los siervos por los caminos, juntaron a todos los que hallaron, juntamente malos y buenos. Y las bodas fueron llenas de convidados. Y entró el rey para ver a los convidados, y vio allí un hombre que no estaba vestido de boda, y le dijo: amigo, ¿cómo entraste aquí sin estar vestido de boda? Mas él enmudeció. Entonces el rey dijo a los que le servían: atadle de pies y manos y echadle en las tinieblas de afuera. Allí será el lloro y el crujir de dientes, porque muchos son los llamados y pero muy poquitos son los escogidos. Este relato de la tercera parábola, digo tercera parábola porque las últimas dos que les compartí fueron hace 2 domingos, la de los 2 hijos. El domingo pasado les compartí la parábola de los inquilinos malvados, y hoy les voy a compartir la parábola de la fiesta de las bodas. Estas 3 apuntan o hablan acerca de la autoridad que tiene Dios, de la autoridad divina, de cómo los hombres respondemos a la misma, pero también vamos a entender cuáles son las consecuencias de dar respuestas tanto positivas como negativas, porque no hay una tercera respuesta, solamente hay 2 vertientes: o decimos sí o decimos no. Y hoy vamos a darnos cuenta cuál respuesta le hemos dado usted y yo al rey que está esperando, sin duda, la nuestra. En esta ocasión volvemos a darnos cuenta de cómo estas personas abiertamente vuelven a despreciar el señorío del Señor. Yo quiero que pongan por favor conmigo su vista en el verso 1 y 2. Vamos a comenzar a extraer principios. Dice: respondiendo Jesús les volvió a hablar
en parábolas. ¿Qué es una parábola, Marco? Una comparación, diciendo, el reino de los cielos es semejante, es comparado a un rey que hizo fiesta de bodas a su hijo. El rey que miramos en esta parte bíblica, mi amado hermano, él es el personaje central y es la representación del creador de los cielos y de la tierra, mi amado hermano. Es el padre de todos. El hijo del rey del que está hablando la parábola Jesús, es una representación de su misma vida. El Padre y el Hijo, Padre Todopoderoso y Jesús el Hijo. Dice la Escritura que Él envió a sus siervos a llamar a los convidados en el versículo 3. ¿Cuántas personas tenemos claro qué significa siervo? La palabra siervo, tanto literal como figuradamente, significa un esclavo. Me dejas en la misma duda, Marco, ¿qué significa un esclavo? La palabra esclavo es alguien que carece de derechos, mi amado hermano. Un esclavo es una persona que cede voluntariamente todos sus derechos a alguien con una finalidad: obedecer, mi amado hermano. Un esclavo es una persona que le cede sus derechos, se somete a alguien de una manera absoluta, se somete a la voluntad de esta persona y de su dominio para que sea considerado como dueño. Porque yo les aseguro que muchas personas somos servidores y en muchas ocasiones tenemos una muy buena definición, en ocasiones una definición superficial, pero en muchas de las ocasiones, o yo diría en la mayoría de ocasiones, no entendemos qué significa siervo. ¿Sí sabían que esta fue una enseñanza de Cristo Jesús? Filipenses 2, versículo 7, dice que Él descendió del tercer cielo, se hizo hombre, pero lo que dice Filipenses 2, 7, creo que nos vamos a identificar en la palabra siervo, la palabra doulos en el griego. Dice, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo. Eso es entregarle la voluntad al Padre, mi amado, ¿ok? Despojarse. Tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. ¿Cuántos saben que Jesús fue hombre? 100% hombre, mi amado hermano, pero también siempre ha sido Dios. ¿Sí o no? ¿Estamos de acuerdo con eso? Una doctrina muy fundamental, mi amado hermano. ¿Ah? Jesús en su humanidad decidió ser esclavo de la voluntad del Padre, mi amado. Por eso murió, porque el que no se somete a Dios no muere, hermano. Por eso miramos tanta carnalidad hoy en la iglesia. Porque dicen que son siervos, pero no se han subido a la cruz. Dicen que son siervos, pero no han entregado toda su voluntad al que vive y reina por todos los siglos. Decimos que somos doulos, siervos, esclavos, pero ¿cómo se nos da querer hacer nuestra voluntad, mi amado? Eso no es un siervo. En tiempos bíblicos, yo sé que usted es teólogo de la palabra de Dios, ¿ah? Yo sé que usted sabe muchísimo más que yo, gloria al Señor por su vida. En los tiempos bíblicos había dos maneras de esclavizarse, en dos ámbitos, ¿no? Recuerden que los esclavos habitaban, de hecho se miraban en los mercados, había mercados de esclavos en aquella época. Unas personas eran esclavos por necesidad, voluntariamente iban y ofrecían sus servicios, pero ¿cuántos saben que ha habido esclavos o hubo esclavos que los sujetaban sí o sí? Los judíos fueron esclavos de los romanos, les gustaron, ¿no? ¿Sí o no? Entonces había dos clases de esclavos. ¿Qué tipo de esclavos somos usted y yo para el Rey de Reyes, mi amado? Solamente quiero que le reflexione. Le hemos cedido todo el derecho y toda la voluntad y toda la autoridad para obedecerle, o de repente nos bajamos de la cruz y hacemos lo que queremos. Cada quien tiene que reflexionar al respecto. Hoy dentro de las iglesias hay un mal concepto de qué significa
un siervo de Dios. ¿Cuántas personas hemos recibido una invitación a servir? De hecho, usted y yo sentimos en el corazón. ¿Cuántos hemos tenido ese fuerte sentir, ese vivo sentimiento y la plena convicción de parte de Dios para que voluntariamente vengamos a servir? Bueno, usted y yo servimos desde que somos cristianos. A partir de ahí comienza a trabajar el reloj, ¿a poco no? Usted tiene una familia, ¿verdad que sí? Tiene un trabajo, tiene hijos. Bueno, todos tenemos prácticamente que ser servidores desde que nacemos de Dios. Ahora, ¿cuál es la actitud que yo he tomado si digo que soy un siervo? Quiero abundar un poquitito en esto, porque la Biblia dice que el rey envió a sus siervos a llamar a los convidados. Les estoy explicando qué es un siervo. Vamos a definir también qué le sucedió a esos siervos, porque si usted, vuelvo y reitero, si usted no entiende qué es un siervo, le va a costar hacer la labor, mi amado. O le está costando, yo no sé. En ocasiones hacemos sugerencias como siervos, pero las sugerencias más bien parecen órdenes, ya que como no nos hacen caso cuando sugerimos, nos enojamos. ¿Usted cree que esa sea la posición de un siervo? ¿Cómo me doy cuenta, Marco, si alguien trae sugerencias? Facilísimo, solamente mira su actitud. Si una persona viene y te sugiere, si le hiciste caso para él, bien, y si no le hiciste caso, también. Esa sí fue una sugerencia. Pero si la persona viene y te sugiere y se enoja, no fue una sugerencia, fue una orden. Por eso miramos muchos enojos en las iglesias. No tomamos la posición de siervos. Todos queremos mandar. Todos somos autoridad. ¿Sí o no? Jesús dice la palabra del Señor que ni Él mismo vino a hacer su voluntad, sino la de ¿quién? La del Padre. ¿Se acuerdan cuando Él estaba, verdad, ahí en la cruz? Muchas veces usted y yo tomamos esa mala actitud, ¿no? Decimos, como lo narra San Pablo a los Gálatas 2:20, ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Pero sucede que de repente la carne está más viva que nada, hermano. ¿Sí o no? A veces hacemos lo que dice el último verso en el libro de los Jueces, Jueces 21, versículo 25. Dice la Biblia que estamos hablando de un rey que le dio las órdenes a los siervos, ¿ok? Usted es siervo, ¿verdad que sí? Considero que es siervo o sierva. Bueno, vamos a ver si le da una respuesta al Señor de acuerdo a lo que estoy definiendo, ¿no? Dice la palabra del Señor que en aquellos días, en Jueces 21, 25, dice, en estos días no había rey en Israel, ¿se acuerdan? La terrible situación. Cada uno hacía lo que bien le parecía. Y esto suena poco no bien atractivo, pero suena bien liberal, hermanos. Suena excelente hacer mi propia voluntad, ¿a poco no? Se los voy a leer en otras dos versiones, ¿ok? Escuchen la misma porción bíblica en la traducción lenguaje actual. En aquella época, los israelitas todavía no tenían rey. Usted ya tiene, ¿verdad que sí? Gracias al Señor. Y cada uno hacía lo que le daba la gana. ¿Dónde he escuchado eso? Como que estoy tratando de hacer memoria porque parece como que, no sé si en 1500 o 1800, por ahí por 1800. Estoy tratando de hacer memoria. ¿Dónde he escuchado eso? Gente que hace lo que le da la gana. Qué bueno que es hace más de un siglo, ¿eh? Escuchen bien lo que dice una versión diferente. Me interesa que nos reflejemos, mi amado. Porque ser siervo no es nada fácil, mi amado hermano. Menos si usted lo está haciendo en la carne. En ese tiempo, dice la palabra de Dios para todos, Israel no tenía rey. Y cada uno hacía lo que mejor le parecía. ¿Cómo ven? Imagínate que decimos que tenemos un gobierno espiritual en el cual usted y yo estamos completamente sujetos,
pero nos hallamos haciendo de repente lo que nos viene en gana o lo que mejor nos parece. Si sabían que decidir hacer lo que mejor me parece, voy a decir regularmente, ¿no? Porque no obligadamente, a veces sí le place a Dios, pero hacer lo que me da mi gana, casi siempre, voy a decir 99.9, ofende a Dios, hermanos. Digo, guardo por ahí un 1%, ¿no? Porque a veces sí pienso como el Espíritu me dirige y eso agrada a Dios, ¿no? Pero casi siempre, mi amado hermano, el ser humano, cuando hace lo que mejor le parece, está con seguridad agrediendo a Dios. Por eso es mejor hacerle caso a la Escritura. Dice, porque los que son hijos de Dios, estos son guiados, ¿por quién? Por el Espíritu de Dios, mi amado hermano. No os embriaguéis con vino, en el cual hay disolución, o sea, haces puras locuras. Más bien, sed lleno, ¿de qué, mi amado hermano? Ser controlado por el Espíritu. Plero, completamente controlado, que te agarre de la corbata del Espíritu Santo y que te lleve con cadenita, ¿no? Les decía yo hace rato que cada vez que hacemos lo que bien nos parece, ofende a Dios, por decirlo. Si decimos que la Biblia nos exhorta a amar a nuestros enemigos, yo les hago una pregunta: ¿cuántos estamos de acuerdo en que Dios estableció que debemos de amar a nuestros enemigos? ¿Qué es lo que bien nos parece? Fuchi. Eso es lo que bien me parece, ¿no? La Biblia dice que debemos de perdonar a quienes nos ofenden. ¿Qué es lo que bien me parece? Si quiero te perdono y si no, órale, váyase por allá. Dijo por ahí alguien, dijo por ahí una cristiana, te perdono, pero ya no me hables. Ah, mira nomás. ¿Dónde está eso? En Primera de Condorito. La Biblia dice que debemos de perdonar a los que nos ofenden, que debemos de humillarnos, que debemos de caminar la milla extra y que debemos de poner la otra mejilla. Pero, ¿me parece eso? A la carne no le parece nada, hermano, créamelo. ¿Se dan cuenta que lo que mejor nos parece siempre va a ser reprobado por Dios? Por eso no debemos permitir que los deseos carnales nos gobiernen, mi amado hermano. No se deje llevar por la carne. Si sabe, ¿verdad?, que el alma, en donde está la voluntad del ser humano, o le echas lo que dice Hebreos 4, 12 y 13, o le echas pura basura, hermano. Y eso es lo que te va a controlar. Eso es lo que te va a controlar. Al alma la llenas de palabra de Dios y de amor de Dios, o lo llenas de otro tipo de cosas, ¿no? ¿Qué vamos a hacer al momento de la prueba? Vamos a hacer y a deshacer, no la voluntad de Dios, ¿verdad? Dice la Biblia en Primera de Juan 4, versículo 20, dice, si alguno dice yo amo a Dios y aborrece a su hermano, es mentiroso, ¿sí o no? ¿Verdad que sí? Si alguno dice yo amo a Dios, yo tengo un gobierno, ya escuché que Dios es amor, pero aborrezco a mi hermano, dice, es mentiroso. Porque el que no ama a su hermano, a quien ha visto, ¿cómo puede amar a Dios a quien no ha visto? ¿Cuántos somos esclavos de nuestro Señor Jesucristo, mi amado hermano? Jesús dijo en Lucas 22, verso 39, que Él no vino a hacer su voluntad, hermanos. Mateo 22, 3, por favor. Yo quise abundar un poquitito en la palabra siervo, porque sé que usted es un tremendo siervazo. Yo sé que usted es el apóstol Pablo, ¿ah? Y aquí las hermanas, yo sé que las hermanas son María, Magdalena, María como la madre de Jesús. Yo sé que usted es la mamá de Timoteo y la abuelita, Eunice. Muy bien, en el verso 3 dice la palabra del Señor que envió a sus siervos a llamar a los convidados,
¿Estamos ahí? A las bodas, mas estos no quisieron venir. Ya establecimos qué significa un siervo, ahora vamos a hablar de los convidados. Los siervos son las personas, escuchen bien, en el Antiguo Testamento siempre hablaba de profetas. Si usted lee en el Nuevo Testamento el libro de Efesios 4, también habla del ministerio profético. Ya no hay profetas que digan, así dice el Señor, y le vamos a agregar Apocalipsis 24, ya no hay eso, Así dice el Señor y Apocalipsis 27, no, ya no, hermano. Pero sí estamos en el ministerio profético. Los siervos se está refiriendo a todos los profetas del Antiguo Testamento, y también metemos a Juan el Bautista como profeta, también metemos a Jesús como profeta, y no podemos dejar fuera al ministerio profético que el Señor Jesús estableció. No lo vamos a dejar fuera. ¿Por qué? Porque todos estos están advirtiendo al pueblo de Dios a través de su palabra. ¿Cuántos somos llamados a ese ministerio profético, por cierto, hermanos? Ya con ser cristianos, todos estamos dentro de la gran comisión. Mateo 28, versículo 19, dice, id y haced. Hermano, recuerden muy bien esto, por favor, Un siervo se hace. Los apóstoles de Cristo Jesús se hicieron. No fueron mágicos, No. Hoy en la iglesia decimos que, no, es que Dios me llamó a ser aquí el profeta, y sientes que como que de una manera mágica caes, así, como que caíste ahí de ahí del techo, así como el Chapulín Colorado de repente cae y, heme aquí. No, mis amados. Los siervos se hacen. Permítale por favor a los predicadores, a los maestros de las congregaciones, permítale que le ayuden su carácter, hermano, créame. Dele chance a Dios que lo forme, mi amado hermano. No se hacen, no es de que necesito 3 apóstoles, por favor, a ver, eBay en Amazon, voy a poner aquí mi orden, y a los 3 días ya te llegaron 3 apóstoles. No es así, hermano. Hay que hacerlos, id y haced. No dijo ordenar en eBay, ¿verdad que no? Hay que permitir que nos hagan, hermanos. En 2 Corintios 5, 19 y 20, Pablo lo dijo claro, que usted y yo tenemos un compromiso ya con ser cristianos, estamos dentro del ministerio profético. Les dijo, ¿verdad?, que nos fue dado el ministerio o la palabra de la reconciliación. ¿Cuántos la predican? Como si Dios rogase a través de nosotros. ¿Puede usted explicarme por favor esto? Dios mismo utilizando su vida para decirle a la gente que se arrepienta. Esos son los siervos de los que estamos hablando, para que usted comience a preparar su corazoncito. Esos son los siervos de los que siempre llevaban la palabra profética, porque Jesús le está hablando directo ¿a quién? A su pueblo, a los judíos le está hablando directamente, y a los judíos espirituales, como dijo Pablo. No es judío el que lo es carnalmente hablando, sino ¿quién es judío? El que lo es espiritualmente hablando, dice la epístola a los Romanos. ¿Okay? Entonces el Señor Jesús le está diciendo directamente a su pueblo, y esos son los convidados. Vamos a entrar a la segunda palabra, convidados. Dice la Biblia ahí que envió sus siervos a llamar a los convidados a las bodas. ¿Y qué hicieron sus convidados, mi amado hermano? ¿Qué hicieron en el versículo 3? Mas estos, ¿qué? No quisieron venir. Los convidados es el pueblo judío. Acuérdense que Dios, en su misericordia y en su gracia, eligió un pueblo. ¿Con qué finalidad, Marco? El pueblo de Dios fue llamado a ser una nación santa, hermanos. El pueblo de Dios tuvo un llamado a ser una nación diferente, una nación que debía de enseñarle a las otras a amar, a perdonar, hermanos, a aconsejar, a interceder, a orar. Una nación con compromiso, exactamente así como usted, mi amado hermano, sin tacha, un hombre ejemplar. Dios el rey envía a sus siervos a llamar a los convidados, dice la palabra de Dios.
Ahora, ¿qué significa convidado? ¿Me ayudas por favor, Marco? Claro. Convidado significa invitado. Convidar significa llámalo, ve a decirle. Eso es lo que significa la palabra convidado. Miren, las costumbres de aquella época en base a las bodas eran totalmente distintas a las nuestras. Según la costumbre de las bodas de aquella época, salía la invitación o eran semanas antes o eran meses con anticipación, pero no les aseguraban el día. Nomás les decían, tenemos una boda más o menos para X fecha, ¿no? Ahora, pero cuando ya se acercaba la fecha, haga de cuenta que usted dice, yo me voy a casar en octubre, o entre octubre y noviembre, y es enero, ya le mandó una, por así decirlo, una invitación a sus seres queridos. Y ya cuando se llegaba ya en septiembre, octubre, usted ya tenía una fecha. En aquella época se tomaban una vez a los servidores o a los siervos, que eran los súbditos del rey. Un súbdito es una persona que está sujeta a la voluntad, Le decía al rey, siervos, vayan una vez más y díganle que para el 34 de octubre me caso. Porque usted no se ha casado, ¿va que sí? Porque está esperando el 34 de octubre, ¿va que sí? Ve y dígale que el 34 de octubre, ahí está la boda. Ya cases, hermano, por favor. Y estos convidados, como ya tenían una previa invitación, tenían el deber de obedecer, hermanos. Aquellas fiestas de bodas, a diferencia de las actuales, duraban muchos días. De hecho, ¿verdad? Yo preparando el tema, estaba leyendo una nota, que en ocasiones la fiesta duraba hasta que se acababa la comida. Eran mexicanos, hermanos. Hasta que se acababa el recalentado. ¿Ah? Eran fiestas de días. Hoy, por decirlo, usted me dice, vamos a casar a X pareja, y de 5 a 9, estamos invitados. 4 horas nomás la boda, hermanos. No, en aquella época era todo un suceso, hermanos. Eran fiestas de días. En Mateo 22:3, lo acabamos de leer, dice que cuando recibieron una vez más los invitados ese llamado, estos no quisieron. Yo les dije hace ratito que las dos parábolas anteriores van de la mano, van ligadas a esta terquedad del pueblo judío. Abiertamente le dijeron, no nos interesa esa invitación. Yo les hago una pregunta, mis amados, ¿qué hubiéramos hecho si hubiéramos vivido entre Israel en la época del Éxodo, mi amado hermano? No me responda nadie, solamente reflexione. ¿Qué respuestas le hubiéramos dado a Dios si hubiéramos caminado en el desierto? ¿Cómo hubiéramos tratado a Moisés? ¿Qué hubiéramos hecho, hermanos? Porque aquí miramos abiertamente un no quisieron venir y decimos, ¿qué? ¿Cómo es posible? O sea, ¿están locos? Despreciando una y otra vez una invitación. La historia se repite, mi amado hermano. La historia se repite. Leemos la Biblia, nos enojamos contra el pueblo hebreo de aquella época. ¿Por qué tanta dureza de corazón? ¿Por qué despreciaban al Señor una y otra vez? ¿Cuántas personas escuchamos siempre la voz de Dios y la exhortación por medio de un siervo, por medio de una predicación, por medio de un sermón, por medio de la palabra profética más segura, a perdonar? ¿Y qué hacemos? No quiero, guarda tu distancia. Escuchamos la voz, tienes que amar. No quiero, guarda tu distancia. Aquí nomás Dios y yo, tú no cabes. Se nos lanza una invitación a andar como Jesús anduvo en esta tierra. No quiero. Se nos hace una invitación a recibir la bendición de Dios, porque déjeme le digo que cada vez que usted obedece, no hay nada más detrás que una plena bendición divina, hermanos. ¿Qué hacemos usted y yo? No comprende. Las invitaciones a las bodas siempre han sido motivo de alegría, ¿a poco no? ¿A cuánto nos ha invitado a una boda? Mire,
Cuando hay una invitación de bodas, hay placer, hay gozo, hay satisfacción, incluso, ¿verdad? Cuando usted y yo recibimos una invitación de alguien que conocemos, bueno, eso te llena de emoción, ¿a poco no? Te llena de emoción, sientes placer en haber sido tomado en cuenta, ¿sí o no? Y dices, oh, mira, se me llena mi corazón de felicidad porque voy a ir a compartir la felicidad de las personas que se van a casar, ¿sí o no? Es una invitación que te trae alegría a la vida, ¿no? La gente de bajos recursos, así como usted y yo, a veces damos pues todo lo que tenemos, ¿verdad? Yo le hago una invitación, pues muy apenas galletas de animalito, lo voy a invitar. No hay para más, ¿va? Cuando somos de bajos recursos y invitamos a alguien a la boda, hermanos, miren, los tratamos como nunca, ¿sí o no? Nos esforzamos por dar todo, ¿sí o no? ¿Verdad que sí? Ahora, yo los quiero traer a esta reflexión. ¿Usted cree que una invitación terrenal se comparará a la invitación de las bodas del Cordero que están preparadas para su iglesia algún día? ¿Cree que tenga comparación ese tremendo banquete? Que ahorita lo vamos a ver, le estoy dando una probadita de lo que hay, porque ahorita que leamos el versículo 4 nos vamos a dar cuenta de la tremenda bendición, la plena bendición, la completa bendición, que solamente que viene del que vive y reina, y la gente de una manera ligera, no me interesas. No me interesas. Yo recuerdo en cierta ocasión, una persona estaba platicando que le tocó estar en un banquete, ¿saben de quién, hermanos? De Barack Obama. Esta persona, no sé si, creo que todavía está en la iglesia en la que Dios permitió que yo naciera. Y con una emoción que estaba platicando esta persona, que cuando entró, se quedó con la boca abierta, ¿verdad? Diciendo, wow, mira nomás qué tremendo banquete, mira. Cuánta provisión, jamás en mi vida había llegado a una fiesta de este tipo. El presidente de Estados Unidos, imagínense, hermano. Ahí desayunó también, hicieron la oración. Creo que hay un día que agarran, que le llaman, creo, la oración nacional, en donde llegan muchos ministros y el presidente también participa. Y hay un día que oran, no sé si usted tenga entendido eso. ¿Tendrá comparación la invitación del Rey de Reyes, hermanos? ¿Usted qué cree? ¿Verdad que no? Y déjenme les digo que usted y yo tenemos una invitación a esas tremendas bodas, hermanos. Apocalipsis 19, versículo 9, dice, bienaventurados los que son llamados, porque estos no quisieron. No lo vaya a despreciar, mi amado. Bienaventurados los que son llamados a la cena de las bodas del Cordero. La palabra bienaventurados, del griego makarios, significa Dios mismo personalmente bendiciéndote lo que nadie te puede dar, de una manera alta. Nadie te puede dar la bendición que te puede dar, y es lo más alto, mi amado hermano. Por eso siempre nos tenemos que quedar con las bienaventuranzas. ¿Verdad que cuando nos hablan de las bienaventuranzas, que cuando te dicen, mira, bienaventurado cuando te vituperen, cuando hablen mal de ti, bienaventurado, ¿qué me importa a mí la bienaventuranza? Yo me desquito. No entiende la palabra bienaventuranza, hermanos. Dios mismo, personalmente Dios mismo, dándote lo que de una manera alta, incomparable, te lo pueden dar, mi amado hermano. Cuando dices tú eso, ¿qué? El Espíritu, ¿verdad? De repente te despiertas, ¿sí o no? ¿Verdad? Pero quiero que miremos la provisión de parte de Dios, mi amado, que no sean mis palabras. 4, por favor, versículo 4. Volvió a enviar, dice la Biblia, otros siervos. Gloria al Señor por la vida de siervos. Vamos a mirar lo que le va a pasar a esos siervos, ¿eh? Yo les dije hace ratito, ¿cuántos son siervos? Porque un siervo le pasa lo peor, mi amado hermano. Por eso les pregunté hace ratito si usted es siervo. Volvió a enviar a otros siervos, dice la palabra del Señor, y ahorita voy a retomar ese principio. Miren, usted puede darse cuenta la paciencia del rey, su amor, su cuidado, porque dice que volvió a enviar. ¿Estamos de acuerdo con eso? Volvió a enviar, hermanos. La insistencia del rey, la preocupación, ahí se está reflejando el corazón
de Dios, llamando con insistencia, preocupado por la dureza y por la desobediencia del pueblo que tenía un llamado a obedecer. Vamos a darle otra oportunidad. Siervos, vayan por favor, miren nomás qué paciencia de parte de Dios. ¿Ah? Dolido por las respuestas de sus invitados, sin embargo, él volvió a insistir. Volvió a enviar a sus siervos diciendo: decir a los convidados, he aquí, fíjense, he preparado mi comida, mi amado hermano. Aquí a veces también se prepara comida y no llegan las familias. Se van a comer carne asada por ahí y no invitan. Mi comida, dice, mis toros, porque todo viene de Dios, mi amado hermano. Y animales engordados, dice, y yo quiero subrayar la palabra engordado, no estoy hablando del vecino, no estoy juzgando a nadie. Engordados significa la plena provisión de parte de Dios, lo mejor. No es voltear a ver la panza del vecino, no se trata de eso. Han sido muertos y todo está dispuesto. Noten el corazón de Dios, hermanos. Noten la generosidad de Dios, porque usted y yo nomás llegamos y a veces, Señor, pues todo es tuyo, y llegamos y le damos puras obras, hermano. Fíjense quién es Dios, mi amado hermano. Todo está dispuesto. Venir a las bodas. Dios en su misericordia siempre ha tomado una y otra vez siervos para que con insistencia aceptemos, hermanos. ¿Cuál es mi reacción cuando viene una segunda voz o un siervo que me está diciendo: arrepiéntete y acepta ese llamado, arrepiéntete, haz caso a Dios? ¿Cuántas personas cuando nos llegan por segunda ocasión un llamado divino y nos dicen: reflexiona por favor, medita, piensa, recapacita? ¿Cuál es mi actitud, mi amado hermano? ¿Cuál es la actitud que tomamos? Cuando dice la palabra del Señor, por decirlo, cuando me viene al corazón Salmos 139, versículo 23, examíname, oh Dios, esa es mi condición. Examíname, oh Dios, y conoce mi corazón, pruébame y conoce mis pensamientos, y mira si hay camino de perversidad, y guíame en el camino eterno. ¿Será que hacemos eso? ¿O simplemente ignoramos, hermanos? Somos indiferentes a la invitación de parte de Dios. ¿Qué significa indiferentes, Marco? No me interesa. Esa es la palabra indiferencia. ¿Sabían que Dios, en su misericordia y en su amor, constantemente trataba de traer al pueblo, como dice Oseas capítulo 11, versículo 4? Con cuerdas de amor, dice la palabra del Señor. Con cuerdas humanas te atraje, con cuerdas de amor. Miren, yo quiero leerles la palabra de Dios para todos en libro de Oseas 11, versículo 4. Escuchen bien, Fíjense el corazón de Dios, mi amado, y su constante insistencia. Dios no quiere que nadie se pierda, ¿sí saben eso, que sí? Dios no quiere que nadie se pierda. Dice la palabra de Dios para todos: yo los guié como una novilla, como en este caso una vaca joven, ¿no? Dice: con una cuerda de cuero, con un collar de cuero los traté con cariño. Dice, les quité el yugo y les di a comer pasto. Miren, yo recuerdo cuando trabajaba la tierra. Cada vez que yo agarraba, ¿verdad?, el arado, le dábamos bien duro, ¿no? A trabajar ahí, ¿verdad?, en ciertas horas al producto, a lo que sembrábamos. Y por último, yo recuerdo, ¿verdad?, que le empezaba yo a quitar a las yeguas. A mí me gusta acariciar mucho las yeguas, los caballos, me llama mucho la atención, ¿no? Y le empezaba yo a quitar el bozal, los frenos, todo lo que se le pone aquí, una palabra muy rara, el arado, a lo mejor para muchos, ¿no? Todas las cadenas yo se las empezaba a quitar, hermano, empezaba yo aquí a peinarla, ¿no?, a acariciarla, y la llevaba yo así, miren, directamente al zacate. Ahora, yo lo hacía así, humanamente hablando, hermanos. Aquí estamos mirando el corazón de Dios, cómo quiere llevar a su pueblo, con cariño, con cuidado. Ese es el corazón de Dios, hermanos.
Versículo 4, dice la Biblia: volvió a enviar a otros siervos diciendo, decir a los convidados, he aquí, he preparado mi comida, mis toros, mis animales engordados han sido muertos y todo está dispuesto, venir a las bodas. Versículo 5, ¿qué dice mi amado hermano? Mas ellos, sin hacer caso, ¿puede usted creer eso? Se fueron. Póngame mucha atención, Yo quiero que nos reflejemos aquí, por favor. Póngame mucha atención. Mas ellos, sin hacer caso, se fueron, uno a su labranza y otro ¿a dónde, mi amado hermano? A sus negocios. Póngame mucha atención porque aquí hay dos grupos. En el versículo 6 vamos a mirar a otro terrible grupo. Quiero dividir los dos porque muchas veces nos metemos en el grupo pasivo. Dios me hace un llamado. Dios me está diciendo, hey, ¿cuándo me vas a obedecer? ¿Cuándo vas a hacer mi voluntad? ¿Te acuerdas el encargo que te di? Señor, tengo mucho trabajo. Tengo mucho que hacer, Señor. Yo les hago una pregunta. Respóndame usted que es teólogo. ¿Cuántos saben que el trabajo no es ni una maldición? ¿Estamos de acuerdo que el trabajo es una bendición? ¿Cuántos saben que usted y yo nos podemos hacer un ídolo con el trabajo, mi amado hermano? ¿Estamos de acuerdo con eso? Porque mucha gente no le ha dado respuestas a Dios. Tienen un llamado. Mi labranza, mis negocios. Yo siempre he exhortado a la iglesia de una manera amorosa, mi amado hermano, pero a veces me ven así como que, no te metas, por favor. No te metas, por favor, con esto. Mi amado hermano, yo no estoy diciendo que trabajar es pecado. Yo no estoy diciendo que tus actividades seculares sean pecado. Yo no estoy diciendo eso. Es el pan de cada día. Está bien. Pero mucha gente cree que eso es una licencia para alejarse de lo que Dios nos mandó a hacer. Tenemos que ser realistas, mi amado hermano. No convirtamos las bendiciones con maldición. ¿Qué hizo el pueblo hebreo cuando Dios permitió que hallara gracia y sacar aretes de oro, cadenas de oro? ¿Sí o no? Dios les dio gracia al pueblo de hebreo, ¿sí o no? Y le dijeron, mira, pídanle por favor a los egipcios oro, pídanle vestidos, pídanle provisión de todo, ¿sí o no? Mi pregunta es la siguiente: ¿fue bendición de Dios, sí o no? ¿Qué fue en el desierto cuando comenzaron a hacer el becerro de oro? Maldición, hermanos. Con lo que Dios les dio, se hicieron un becerro. ¿Se dan cuenta por dónde va la línea? Hay mucha gente, no, es que mi trabajo, no, es que esto, es que aquello. Yo no me estoy metiendo con lo tuyo. Simplemente estamos diciendo si ya le estamos dando una respuesta a Dios o nos estamos metiendo detrás de lo lícito. Mis negocios, mis quehaceres, cada quien se refleja. Si es que usted tiene un llamado, ¿verdad que sí? ¿Sí o no, hermanos? Yo no quiero hallarme en el error de decirte que dejen de trabajar, porque la Biblia dice, Pablo le dijo a los tesalonicenses que el que no trabaja, ¿qué? Tampoco tiene que ir a comerciales. Esa es una realidad, hermanos. Con medida, hermanos, con medida. Ese programa de la cerveza ahí en la tele de nada con exceso, todo con medida, no es bíblico, pero vaya que sí está parecido a la voluntad de Dios que dice, balances ni a la izquierda ni a la derecha, Israel. ¿Sí o no? ¿Sí o no, mi amado hermano? Por supuesto que sí. Miren, Dios prometió una tremenda bendición a su pueblo. Dios le dijo a su pueblo en Éxodo 3:17, obedézcame, yo los voy a llevar a un lugar en donde fluye leche y miel. No les estaba diciendo que había muchas ovejas y vacas, ¿va que no? No, obligadamente hablando para que sacaran pura leche y pura miel. ¿Saben de lo que le estaba hablando, mis amados? Símbolo de toda provisión, símbolo de un pleno cuidado, único cuidado de parte de Dios. Cuando Dios nos manda, mis amados, cuando Dios nos manda a hacer su labor,
no se preocupe. Pregúnteme a mí, hermano. Pregúnteme a mí. Yo estoy bien convencido que Dios me llamó, como ese servidor me llamó, a hacer una labor. Pregúntenme a mí, mi amado hermano, si amanezco y oscurezco mordiéndome las uñas. Yo sé quién me llamó, mi amado hermano. Al pueblo no le interesó. El pueblo, dice la palabra del Señor, que quedó postrado en el desierto. Primera de Corintios 10, versículo 5. Pero de los más de ellos no se agradó Dios, por lo cual quedaron postrados en el desierto. Escuche bien, mas estas cosas sucedieron como ejemplo para nosotros. ¿Como ejemplo para quién? Para ti y para mí. Para que no codiciemos cosas malas como ellos codiciaron. Recuerdo en cierta ocasión, ¿verdad?, cuando Jesús constantemente llamaba al pueblo judío, ahí en San Juan 5, versículo 40, les decía: yo ya vine a hacerles un llamado abiertamente, públicamente, y no queréis venir a mí para que tengas vida eterna. El pueblo de Dios siempre mostrando una terrible indiferencia, hermanos, a su compromiso. ¿Cuántos tienen un compromiso aquí, por cierto? Versículo 5 dice: mas ellos, sin hacer caso, se fueron, uno a su labranza y otro a sus negocios. En el versículo 6 dice: y otros, este es el otro grupo, tomando a los siervos, los afrentaron y los mataron, hermano. Usted puede decir: no, es que yo estoy haciendo otra cosa, que pues yo no estoy matando a nadie. Sí, pero te la estás escondiendo a Dios. No, es que yo lo que yo hago, miren, pues yo estoy ganando dinero extra para mandar a Puerto Rico, para la gente en necesidad. Dios no te mandó a hacer dinero extra para mandarlo a Puerto Rico. Que sacaste tu Proverbios 240,000 es otra cosa. No seas sabio en tu propia opinión. Teme a Jehová y apártate de tus negocios. Esa es la versión Marco Antonio habla hoy. ¿Cuántos tenemos un trabajo, hermanos? ¿Cuántos miramos a Dios en nuestro trabajo? Yo sí miro la mano de Dios en mi labor. Pero mucho cuidado con desbalancearte, porque ahí sí ya vas a mirar otra mano. ¿Cuántos reconocen que es una tentación y un excelente pretexto para ignorar la invitación que Dios nos hace? Porque ellos tuvieron pretextos, ¿sí o no? Ellos tuvieron pretextos. Y mis labores son un excelente pretexto para escaparme de Dios. Dice el otro grupo de plano, dice: tomando a los siervos los afrentaron y los mataron, ¿sí o no? ¿Ya que sí? La palabra afrentar, según el griego, significa que los torturaron, hermanos. Esa es la palabra en el griego original. ¿Se acuerdan qué es lo que le hicieron a mucha gente de Dios en el Antiguo Testamento? Jesús les estaba hablando bien clarísimo todo lo que estaba escrito. Recuerdo muy bien la actitud que tuvieron delante de Jeremías sus padres. Recuerdo la actitud que tuvieron los padres ahí delante de Moisés. Recuerdo la actitud que tenían delante de José. Lógicamente tenía que suceder lo que dice en el versículo 7, porque Dios no es un Dios de plástico ni de trapo, hermanos. Al oírlo el rey, léalo conmigo, ¿qué hizo, mi amado hermano? Se enojó. Miren, el enojo de Dios, mi amado hermano, no es como el tuyo y el mío, ¿eh? La Biblia dice en Efesios, perdón, en la epístola de Efesios dice: airaos, pero no pequéis. Ahora, ¿cuáles son los límites? Miren, usted y yo como seres humanos, es imposible que no nos enojemos, pero sí es posible pecar. Es imposible que no nos enojemos, pero sí es posible pecar. ¿Cuándo peco? Cuando rebasas el límite. Dice: airaos, pero no te amargues. Airaos, pero no respondas. Airaos, pero no seas terco. Eso es rebasar los límites de Dios. Dice la Biblia que en la ira del hombre no obra la justicia de Dios. Sin embargo, la ira de Dios es santa, hermanos.
Es imposible que Dios peque. ¿Estamos de acuerdo con eso? ¿Sí o no? Al oír el rey, dice en el versículo 7, se enojó y enviando sus ejércitos, destruyó a aquellos homicidas y quemó su ciudad. ¿Cuántos recordamos que la profecía que dijo Cristo Jesús ahí en San Mateo 24, de que el templo no iba a quedar absolutamente nada? ¿Se acuerdan? ¿Quiénes fueron los que le destruyeron su templo? Su famosísimo templo a los judíos. ¿Quiénes fueron, hermanos? En el año 70, el ejército romano los hicieron papilla. Y eso fue, vamos a decirlo, de una manera literal. Pero viene otra manera literal, hermanos, para aquellos que no quieren obedecer. Versículo 8. Entonces dijo a sus siervos: las bodas a la verdad están preparadas, mas los que fueron convidados, vuelvo y reitero, el pueblo de Dios, llamados, tenían un llamado, no eran dignos. Versículo 9. Id pues a las salidas de los caminos, esto está bien interesante, pongan mucha atención, y llamar a las bodas a cuantos halléis. Y saliendo los siervos, miren, ahí van los siervos, ahí van los siervos, mis amados, ahí póngase usted como esclavo. Y saliendo los siervos por los caminos, juntaron a todos los que hallaron, juntamente malos y buenos, y las bodas fueron llenas de convidados. ¿Qué significa eso de que se metieron buenos y malos? ¿Acaso allá en el cielo van a entrar buenos y malos? La Biblia dice que nada impuro entrará delante de nada puede entrar, hermano, nada impuro y nada inmundo puede entrar a la presencia de Dios. ¿Qué fue? ¿Ustedes creen que fue casualidad cuando le dijo Dios a Moisés ahí en la zarza: Moisés, no te acerques, porque la tierra que pisas santa es? ¿Le estaba diciendo que Canaán era santo? ¿Qué le estaba diciendo, hermanos? Que todos los que nos acercamos a tener una relación con Dios, de un saludo y una caricia y todo, tenemos que ser santos, porque Dios y la esfera divina del reino de Dios es y debe ser santo, hermanos. Aquí está hablando de gente malos y buenos que por la gracia de Dios, nos metemos al reino de los cielos, por la gracia de Dios. Hay personas que dicen: oye, la verdad que yo soy bien malo y creo que no tengo remedio y no voy a entrar al reino de Dios. El otro grupo dice: ¿sabes qué? Yo soy tan pero tan bueno que sinceramente yo creo que Dios me va a llevar exento, me va a llevar directo a su presencia. Dice la palabra del Señor: no es por obras para que nadie se gloríe. Los buenos a los que Dios llama, hemos entrado simplemente por su gracia y por su misericordia, no porque mandaste dinero a Puerto Rico, no porque estés sustentando una familia allá en África, no es porque vayas a regalar toda tu ropa al shelter, porque a veces decimos: no, es que Dios sí me llamó porque yo era bien bueno, de tan bueno que era que hasta mi esposa mandaba en la casa. ¿Verdad que sí hay muchos buenos de esos? Ahí está uno, para que vean que sí hay sinceros. Romanos 9:16 dice: así que no depende del que quiere ni del que corre, sino que Dios tiene misericordia. Todos estamos de acuerdo que todos los que entramos voluntariamente, no por lo bueno y lo excelente que he sido. A mí me gusta mucho una oración que levanta Esdras o Nehemías. Dice: Señor, hemos pecado, perdónanos. Te pedimos perdón porque no es por mi justicia, sino por tu misericordia. ¿Cuántos saben que es así, mi amado hermano? Yo no le clamo al perdón a Dios: Señor, ¿me puedes perdonar? Es que este fin de semana te fallé, pero fui a Illinois a predicar. No me digas. No es por lo que hago, mi amado hermano, es por su misericordia. Por eso entraron buenos y malos.
Sigo leyendo, por favor. Así es que no se chifle, por favor, usted. Y entró el rey para ver a los convidados. ¿Cuántos saben que a Dios no se le pasa nada, mi amado hermano? ¿Cuántos saben que Dios, dice la Biblia, que a Israel con linterna, con lámpara, escudriña el corazón de todo su pueblo? ¿Sí o no? Pero quiero subrayar la frase bien interesante que dijo en el versículo 12. En el 11 dice, entró en el rey para ver a los convidados, a los llamados, y vio allí un hombre que no estaba vestido de boda, no estaba vestido de boda. La Biblia habla que usted y yo tenemos una vestidura, espiritualmente hablando. No estoy hablando del saco de las Sears que te compraste. Usted y yo tenemos una vestidura. Sígame con mucha atención, por favor. Dice, no estaba vestido de hombre y le dijo, amigo. Punto número 1, a Dios no se le escapa a nadie, hermano. Miren, si usted y yo, usted mira ahorita un grupo de camisa roja, ¿verdad? De colores rojos. Bueno, son los servidores de casa de oración. Miren, cuando se les hace un cargo aquí que traigan todos con uniforme y de repente uno llegó ahí como payaso, ¿no? Como con 5 colores y me le quedo mirando, a ver, déjame ver. Es imposible, hermanos, que se nos pase el que no trajo el color, ¿sí o no? Humanamente hablando, cuando miramos, yo he mirado cuando vengo en el avión me asomo y hay áreas que se ve bien bonito verde, prados verdes, pero cuando hay otro color, resalta, hermanos, ¿sí o no? Humanamente hablando, tenemos alcance de ver quién está vestido de acuerdo a como se le pidió. ¿Usted cree que a Dios no le vamos a escapar, hermano? Él llegó a mirar a los convidados, a ver, déjame ver. Se metió uno, pero me llama la atención lo que dice, amigo. Yo hace ratito les dije que la ira de Dios no es como la de nosotros. Dios no es amarga, hermanos, ¿eh? Usted y yo muchas veces nos enojamos y es mentiroso si usted dice, yo no me amargo, Marco. Seríamos mentirosos que no, porque muchas veces lo hacemos, ¿sí o no? A veces nos enojamos y mi reacción carnal me hace y me lleva a un lugar que no tengo que llegar, ¿sí o no? El Señor le dice, amigo, una palabra cariñosa de parte de Dios, hermanos, ¿sí o no? Dios no se amarga, hermanos. Es imposible que Dios se amargue. Cuando Cristo Jesús sabía que había un traidor en medio de los 12, ¿qué fue lo que le dijo? Según Mateo 26, versículo 50, cuando dice la Biblia que llegó un grupo de gente con espadas, con garrotes, y llega ahí el traidor Judas, y llega y le da un beso, para que yo bese a ese, ¿verdad? A ese agárrenlo. Cuando este llega y le besa, Cristo Jesús le dijo, amigo, ¿a qué vienes? ¿Se dan cuenta que Dios jamás se amarga, hermanos? Usted y yo sí nos amargamos muchas veces. No se amarga, pero sí hubo un reclamo. Vamos a mirarlo aquí, en el versículo 12. Póngase de pie, por favor. Versículo 12. Y le dijo, amigo, ¿cómo entraste aquí sin estar vestidos de boda? ¿Qué hizo este sujeto, mi amado hermano? Mas él enmudeció. Yo no conozco el corazón de nadie y ni siquiera es mi labor escudriñar su corazón. Esa es labor del Espíritu Santo de Dios, ¿sí o no? ¿Verdad que sí? Pero Dios miró la condición de esta persona. Si yo le digo a usted, o usted me dice a mí, oye Marco, andas en pecado, estás haciendo cosas que no debes. Yo puedo engañar, hermanos. ¿Cuántos saben que yo puedo engañarte? ¿Verdad que sí? Usted no mira mi corazón, yo no puedo mirar el suyo. Este hombre dice la Biblia que enmudeció cuando le dijo, ¿cómo entrases aquí si no estás vestido? ¿Enmudeció, sí o no? Delante de Dios, mi amado hermano,
No tenemos palabras. No tenemos palabras. ¿Qué le podemos esconder a Dios, mi amado? ¿Podrá esconderle usted algo a Dios? En el verso 13 dice: entonces el rey dijo a los que le servían. Seguimos hablando de servidores, hermanos. Los servidores experimentaron cosas terribles, pero ahí estaban fieles, miren. Aún los mataron, ¿no? Lógicamente, pero ahí estaban los otros fieles, miren. Atadle de pies y manos y echarle en las tinieblas de afuera. Yo les hago una pregunta, mi amado hermano. ¿Dónde queremos estar, usted y yo? En las tinieblas de afuera, en donde será el lloro y el crujir de dientes, simbolismo de castigo y de dolor y de tinieblas, en comparación a la luz que Dios tiene para nosotros, en donde ni siquiera vamos a necesitar sol. ¿Dónde quiere entrar usted, hermano? Porque muchos son los llamados, dice la palabra del Señor, y pocos son los escogidos. Ahora, fue notable la condición de este hombre. Se dan cuenta que muchas personas, ¿verdad?, constantemente nos metemos a las iglesias a adorar a Dios, constantemente venimos a servicios cristianos. ¿Cuántos nos hemos dado cuenta, hermanos, que ni aún así estamos engañando a Dios? El hecho de estar entre cristianos no significa que soy cristiano. A Dios le interesa cómo estoy vestido. ¿Cómo venimos vestido hoy, hermanos, usted y yo? Yo quiero leer, o lean conmigo por favor, Apocalipsis 3. Porque la Biblia sí habla de un vestuario, hermanos. Y ese vestuario es espiritual. Es la manera que tenemos que caminar todos los días, usted y yo, para que no seamos avergonzados. Dice la Biblia en Apocalipsis 3, versículo 4 y 5, 4 al 6, perdón. Pero tienes unas, y yo quiero subrayar una vez más, hermanos, pocas. Tienes unas pocas personas en Sardis, en una iglesia, que no han manchado sus vestiduras como las manchó el amigo aquel, y andarán conmigo. ¿Cómo andaremos, mi amado? En vestiduras blancas. ¿Por qué? Porque son dignos. Los otros no eran dignos. El que venciere será vestido de vestiduras blancas, dice Jesús, y no borraré su nombre del libro de la vida, y confesaré su nombre delante de mi Padre y delante de sus ángeles. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. ¿Cuántos somos iglesia, hermanos? ¿Cuántos somos iglesias? ¿Por qué dice, voy a terminar con esto, por qué dice que muchos son los llamados y pocos son los escogidos? Mira, mi amado hermano, Dios llamó a Israel a ser un pueblo santo. ¿Cuántos tenemos un llamado, hermanos? El Señor les decía: Israel, oye. Muchos eran los llamados. Israel, arrepiéntete. Muchos eran los llamados. Israel, obedece. Muchos eran los llamados. ¿Quiénes eran los escogidos? Los escogidos no son las personas que dicen: yo estoy en la lista, yo no hice absolutamente nada, Dios me escogió y la Biblia dice que yo no me puedo perder. Ese es un dardo del enemigo, hermanos. Esa es una doctrina media rara. Los escogidos no es porque Dios te vio bien guapo y te vio bien guapa. Este me gusta, a este lo meto al reino de Dios. ¿Saben quiénes son los escogidos? Los que humildemente caen de rodillas delante de Dios y: Señor, perdóname, soy polvo y soy ceniza delante de ti, me arrepiento de todo mi corazón, quiero seguirte y hacer tu voluntad. Esos son los escogidos, hermanos.
No los que dicen, es que yo ya tengo una carnet, tengo una membresía en una iglesia, es que yo ya soy pastor, es que yo soy profeta, es que yo estoy sirviendo. No obligadamente es el escogido. El escogido es el que le dio una buena respuesta y perseverando hasta el final, le seguiremos dando una respuesta a Dios. Esos son los escogidos, mi hermano. ¿Cuánto le dan gloria a Dios por ellos? ¿Ah? Muchos son los llamados, hermanos. Lastimosamente, siempre la mayoría ha rechazado a Dios. Colosenses 3, versículo 12. Colosenses 3, versículo 12. Yo les dije hace ratito, hermanos, que tenemos que estar vestidos. Hay una vestidura para usted y para mí. Vestíos pues, ¿cómo qué? ¿Cómo qué, mi amado? Colosenses 3, versículo 12. Vestidos como escogidos de Dios. Yo les dije que el escogido de Dios tiene un distintivo. No es automático. Santos y amados, de entrañable misericordia, benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia, soportándonos unos a otros, perdonándoos unos a otros, si alguno tuviere queja contra otro. De la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. Y en el versículo 14 repite: y sobre todas estas cosas, ¿qué sucede, mi amado? Vestíos de amor, que es el vínculo perfecto. Ponga su Biblia, por favor, abajo en la silla. Y yo quiero orar por usted y usted ore por mí, porque yo estoy bien convencido que Dios está haciendo un llamado, hermanos. Dios está haciendo un llamado. Padre, en el nombre de Cristo Jesús, levante sus manitas, hermano, con convicción. Aquí nadie está para juzgar a nadie. Dios no está aquí para que la gente se pierda, hermanos. Dios no está aquí para condenarte, hermanos. La Biblia dice que Dios está aquí para perdonarnos. Dios está aquí, mi amado hermano. No está aquí para mandarte al infierno, está aquí para perdonarte, hermanos. Señor, gracias. Gracias, mi Dios. Te pedimos perdón, Señor. Constantemente nos haces un llamado, así como enviaste a tu siervo, Señor. Un llamado constante, mi Dios, a la santidad sin la cual nadie puede verte. A los suyos vino y los suyos no le recibieron. Pero todo aquel que le ha recibido le dio derecho, le dio potestad de ser su hijo. Gracias, Señor. Si usted no es salvo, hermano, dígale ahí: Señor, perdóname. Yo quiero vestirme de escogido. Yo quiero estar dentro de esa lista, Señor. Perdóname. Ayúdame a seguir caminando, Señor. Yo te necesito. Quiero consagrarme para ti, Señor. Andar en vestiduras blancas. Gracias por ser un Dios paciente, Señor. Podemos mirar tu corazón reflejado en tu palabra. Podemos mirar tu misericordia, que todos los días es nueva. Podemos mirar tu amor, mi Dios. Gracias. Perdóname, Señor. Perdona a tu iglesia, Señor. Queremos caminar como escogidos, en santidad, en amor, mi Dios. Ayúdanos a no ser duros de corazón, Señor. Te damos la gloria, te damos la honra, mi Dios. Te damos la alabanza, te damos el poder. Perdónanos, mi Dios. Perdónanos, Señor, mi Dios. Perdónanos, mi Dios. Y también recibe un aplauso de tu iglesia. Apláudale bien fuerte, hermano. Gracias, mi Dios. Gracias, Señor. Gracias por tu perdón, Señor. Gracias por tu misericordia, Padre. Gracias, mi Dios. En el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén.
Amén. Dele un saludo al que tiene a un lado, dígale Dios te bendiga. Y si la iglesia tiene tiempo, acérquese por favor a los que no conoce, a los que por primera vez vinieron, y salúdelos, dígale Dios te bendiga.